Hola mis queridos amigos, hoy vamos a tratar un tema súper interesante, salida de emergencia. ¿Cuál es la salida que Dios nos da cuando necesitamos correr, cuando necesitamos salir de algo urgentemente? Tenemos como texto clave a 1 Corintios 10:13, pero en lo que vamos buscando ese texto hay tres definiciones que tenemos que tener en cuenta. Número 1, prueba. Prueba es un examen o experimentación de algo para comprobar que funciona bien, para comprobar el buen funcionamiento de algo. Tenemos otra palabra que es tentación. Es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, por multitud de razones. Y tenemos una tercera palabra que es concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Así que con estas tres definiciones en mente, que son claves para entender lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a leer nuestro texto clave. Se encuentra en 1 Corintios 10:13, un texto bastante conocido. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oramos. Padre, gracias porque nos permites este momento para hablar contigo, para aprender de ti. Nos ponemos en tus manos para que cada uno de nosotros podamos entender lo que tú nos quieres decir en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Esto es interesante, así que vamos a analizar. Para entenderlo, vamos a dividir en 4 subtítulos. El primero es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Qué nos está mandando a decir Dios a través de esto? Lo que te está pasando es algo humano. Es algo que le ha pasado a todos los que han vencido y los que han sido vencidos. Entonces, lo que te está pasando ahora no indica que es tan grande que es imposible de vencer, porque ya las otras personas que han vivido estas experiencias, que han intentado como nosotros caminar de la mano de Dios, que han dicho, han aceptado el llamado de Dios, han vivido esto. Entonces ninguna tentación que nos ha sobrevenido no es algo que el género humano no haya padecido antes de nosotros. No estamos solos en esta lucha. A veces es reconfortante saber que no somos los únicos. Todos estamos luchando por cada día parecernos más a Jesús. Y esto al enemigo no le gusta. Y como al enemigo no le gusta, él nos pone trabas. Santiago 1:2-4. Vamos a leer lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Santiago nos está diciendo que debemos estar gozosos cuando estemos en prueba. Oigan lo que él dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros estamos en pruebas, estas pruebas nos ayudan a ser perfectos y cabales, sin que nos falte algo. Estas pruebas nos purifican. Estas pruebas eliminan las cosas que nosotros tenemos malas y nos hacen cada vez más aptos, más idóneos de ser hijos de Dios, de irnos con Él, que es lo que todos queremos. Vamos a ver Santiago 1:12-15. Oigan cómo dice aquí:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El mismo apóstol Santiago nos está diciendo aquí varias cosas. Primero, bienaventurados los que soportan la tentación, porque al final vamos a recibir la corona de vida. Eso hasta ahí más o menos lo tenemos claro. Pero oigan lo que dice él. Dios no nos tienta, dice el versículo 13. No somos tentados de parte de Dios. Y esto es muy clave que tengamos esto en mente. Nosotros no somos tentados de parte de Dios. Oigan esto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acuérdense que cuando empezamos a hablar, dijimos que la definición de concupiscencia es un deseo malo, es un deseo descontrolado. Aquí nos está diciendo que nosotros mismos nos ponemos en terreno de ser tentados. Nosotros mismos nos buscamos la tentación. Yo sé mis debilidades. Muchas veces, hay veces que la descubrimos en el momento. Pero yo sé mis debilidades, yo sé las cosas que adolezco. Entonces, en vez de alejarme de estas debilidades, me mantengo como coqueteando con ellas, como sí, pero no. Y entonces cuando la consecuencia de mis actos me ponen en una situación, entonces, wow, estoy siendo tentado. No, tú estás teniendo la consecuencia de donde te pusiste. Por ejemplo, voy a poner un humilde ejemplo. Las redes sociales, la mayoría, y es un mea culpa que tenemos que hacer como seguidores de Dios, como seguidores de Jesús, como personas preocupadas por el mundo, tenemos que hacer un mea culpa de que hemos dejado que el enemigo arrope las redes sociales, arrope las medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros accedemos a los medios de comunicación, accedemos a las redes sociales, lo que más nos encontramos son ¿qué? Son cosas que nos van a motivar, como dice el apóstol Santiago, nos van a llevar a la postre a pecar, porque nos van a motivar a cosas que no son las que nosotros debemos estar motivando, debemos estar entrando. Como hace 2 capítulos atrás tratamos, cuidar nuestras avenidas de lo que entra a nuestro cerebro, porque una vez allí es más difícil. Entonces aquí el apóstol Santiago nos está diciendo, oye, muchas veces tú te pones en problemas porque tú mismo, tu concupiscencia, tus deseos descontrolados hacen que estés en esos problemas. El siguiente versículo que vamos a ver es Proverbios 6:28. Oigan lo que dice. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Andaremos nosotros sobre carbón prendido, sobre fuego, y no vamos a recibir el daño? Nosotros vamos a estar en situaciones en las que nos ponemos por tercos, nos ponemos por arriesgados, nos ponemos por osados, y no vamos a salir
afectados de esa situación. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Oigan otra. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, con esta base bíblica, entonces vamos a ver dos cosas interesantísimas. Recuerden que estamos viendo que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, del análisis que estamos haciendo de 1 Corintios 10:13. Entonces tenemos una base para decir diferencias primero entre tentación y prueba. Número 1, las pruebas son de origen externo a nosotros. Recuerden que el mundo hace mucho está en su libre albedrío. Y como está en su libre albedrío, cada quien hace lo que entiende que quiere hacer. Ya la gente hace la cosa que ni siquiera es porque cree. No sé, las personas hacen las cosas porque alguien las hizo, porque está de moda, porque tienen que hacer algo. No tienen ni razón para hacer las cosas. Pero estas cosas traen consecuencias para cada uno de nosotros. Y estas cosas son las que nos causan las pruebas. Son externas a nosotros. Nos despidieron del trabajo. Una persona al lado de nuestra casa está fumando. El gobierno aprueba una ley en la que nos impone un día de reposo que no es el que dice Dios. Estas son pruebas. Estas son pruebas y son cosas externas a nosotros. Entonces la diferencia entre prueba y tentación es que la tentación viene de nuestros deseos. Y cada tentación es personalizada. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que para mí es una tentación, no necesariamente lo es para ti. Y viceversa. Hay personas que tú le puedes poner $1,000,000 disponible para llevárselo y lo van a devolver, porque esa no es su tentación. Hay otras personas que no, que hacen lo posible porque se lo pongan delante para llevárselo. Pero cada quien tiene sus debilidades. No porque una persona sea fuerte en un lado, significa que no tiene debilidad. Cada quien tiene su debilidad. Entonces, la tentación es de lo que nosotros tenemos dentro. Y como vimos hace 2 capítulos de las avenidas del alma, de lo que nosotros alimentamos, de lo que nosotros permitimos que entre a nuestro cerebro. Y ahora, como nos dice el apóstol Santiago, de esa concupiscencia que nosotros permitimos que se forje y que a la larga nos hace tomar decisiones que no son las mejores para nuestra salvación. Número 2, las tentaciones son más frecuentes que las pruebas. ¿Por qué? Porque cada momento nosotros estamos siendo tentados. Recuerden que nosotros que decidimos cambiar, ahora somos el blanco del enemigo. Porque el enemigo no le importa a la gente que está sujeta a él. El enemigo le importa a la gente que está buscando de Dios. Le importas tú y le importo yo. Y va a ser lo imposible porque nosotros claudiquemos de esta decisión. Pero como dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, nosotros, la frecuencia de las tentaciones es mayor que de las pruebas, porque las tentaciones es de algo interno. Las pruebas no las puedo evitar. Las tentaciones sí. Las pruebas son algo externo, entonces es algo que es ajeno a mí. Pero las tentaciones, mientras yo cuido mis avenidas del alma, mientras yo busco fortalecer esa nueva criatura que el Señor permitió en mí, entonces
va a ser cada vez más fuerte y las cosas del mundo cada vez van a tener menos fuerza, menos control, menos influencia en nuestra vida. La siguiente diferencia es que para soportar la prueba necesito sabiduría divina. Pero para resistir la tentación, yo necesito ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Necesito permanecer en Cristo Jesús. Necesito estar cerca y necesito entender que cuando la tentación me está afectando es que estoy separado de Dios. Y tengo que acercarme, tengo que volver a permanecer en Dios. Siguiente diferencia, Dios permite las pruebas para que sepamos nuestra condición. La tentación, el enemigo las hace para destruirnos, para alejarnos de Dios, para quitarnos esa relación con nuestro Padre. Pero las pruebas Dios las permite para que nosotros sepamos nuestra condición. Es un examencito que nos da para que antes de que venga el examen final, nosotros sepamos en qué estamos flojos y en qué estamos bien. Entonces, por eso, acuérdense que el apóstol Santiago nos dijo: estén gozosos cuando reciban ese examencito. Porque es que para bendición de nosotros, es para nosotros entender en la situación que estamos. Y es mejor detectar ahora cualquier deficiencia, cualquier cosa que nos aleja de nuestro Padre Celestial, que en el último minuto. Clasificación de las pruebas. Oigan esto. Según los textos que estudiamos, las pruebas nosotros las podemos dividir en 3. Las que nos autoprovocamos nosotros mismos, en los líos que me meto yo por mi propia concupiscencia, por mi naturaleza pecaminosa, por no alejarme de las cosas que yo sé que son, que me afectan. Entonces, número 2, las que vienen por causa del maligno, que lo que nos quiere es alejar de nuestro Padre Celestial, lo que nos quiere es frustrar, lo que nos quiere es quitar de este camino tan bonito, de esta compañía con Dios. Y número 3, las que Dios permite para probarnos, para darnos ese examencito, para que estemos listos para pasar con 100 ese examen final. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones nosotros o las provocamos, o las buscamos, o el enemigo nos ataca porque nos quiere tumbar, o Dios las permite para que sepamos en qué situación estamos. ¿Está bien? Entonces, lo segundo que nos dice el versículo es: pero fiel es Dios. Oigan este texto que se encuentra en Romanos, de cómo el apóstol Pablo retrata este momento en la vida de nuestro padre de la fe, Abraham. Oigan esto, Romanos 4, 18 al 22. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas personas. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén.
Recuerden que Abraham, el Señor le dijo, tu descendencia va a ser como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, numerosa, nadie las podrá contar. Y él no tenía hijo. Y el Señor le mantenía la promesa. Y los años pasando, y la virilidad pasando, y los efectos de las leyes naturales diciéndole no. Dios tuvo una buena idea contigo, pero parece que se le olvidó. O Dios tenía un plan, pero a lo mejor no va a ser. O algo hiciste tú. Siempre hay una vocecita hablándonos nosotros, diciéndonos algo malo, algo malo. Y Abraham tenía esas voces, tenía esas luchas. Pero Abraham decidió creer. No importaba que la razón, la ciencia, la circunstancia, nada creyó. Y ustedes saben por qué él creyó. Plenamente convencido, versículo 21, de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Así que cuando a nosotros nos llega una prueba, el Señor nos dice, yo soy fiel y yo te prometo, poniendo mi nombre en juego, poniendo mi reputación en juego, dice el Señor. O sea que lo que nos está prometiendo viene con el sello divino, con el sello de aprobado, con el sello de que 100% todas las veces que Dios dice algo, se cumple. Y no podemos tener duda de esto, porque Dios es fiel. Así que el apóstol nos está diciendo, pero fiel es Dios. Y oigan, ¿en qué consiste en esta promesa la fidelidad de Dios? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Si Dios permite una tentación, nosotros la podemos vencer. Eso es lo que me está diciendo aquí. No importa que al principio no entienda lo que está pasando. No importa que en medio de la situación sienta que me ahogo. No importa que cada cosa yo la vea como demasiado grande, como que no puedo. La fidelidad de Dios, su reputación está en juego, su corona invicta. No nos va a permitir una tentación que nosotros no podamos vencer, no podamos soportar. O sea que la tentación que tú estás teniendo en este momento, la tentación con la que estás luchando, no importa que sea algo que te hayas provocado, no importa que sea algo que venga del exterior, de la mano de Dios, tú la puedes vencer. Tú puedes vencerla conforme a lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios es fiel y Él promete que ninguna tentación nosotros no la podemos soportar. Job 1:12. Oigan lo que dice. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. No importa lo que nosotros veamos, Dios está al control. No importa que hoy te hayas quedado sin trabajo, Dios está al control. No importa que haya enfermedad en tu casa, Dios está al control. Y no importa nada de lo que te esté pasando, Dios está al control. Y Dios sabe lo que te está pasando. Y si Dios lo permitió, es porque tú vas a salir vencedor de esto. Dios es fiel. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero no solo eso. La fidelidad de Dios en esta promesa va a otra parte también.
Dios es fiel en que también, juntamente con la tentación, dará la salida de emergencia. El Señor va a darnos una manera de nosotros vencer, de nosotros disfrutar, ganar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de vencer una tentación, de que una cosa que antes hacía que nosotros nos trapeaba el piso con nosotros poder en el nombre de Dios decir soy un vencedor. Es increíble. Uno mira al cielo y uno dice, wow, Padre, cuando tú cambiaste esto en mí y me hiciste de ser un guiñapo a ser un vencedor. El Señor nos dice que junto con la tentación que Él permite, que Él controla, que Él tiene todo en sus manos, Él también nos dará la salida de emergencia, para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos ser vencedores en Cristo Jesús. En el libro de Génesis hay una historia que retrata perfectamente lo que estamos hablando el día de hoy. Génesis 39, 7 al 12. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablaba ella a José cada día, pero él no le escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa. Entonces ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. La historia de José nosotros la conocemos bien, pero la historia es que José era un esclavo. Los esclavos no tenían derecho a replicar. Los esclavos tenían que hacer la voluntad de sus amos, bajo maltrato físico o hasta la muerte. No tenían derecho como las personas normales. Eran esclavos. A veces eran menos que los animales. Así que cuando esta mujer se encapricha con José, él nada más le quedaba una opción: obedecer o morir. Era la única opción que le quedaba a José, según los cánones legales de esa época. Pero más aún, recuerden que José era una persona que fue vendida por sus hermanos. José era un niño mimado en su casa y pasó a ser esclavo. Esta era la oportunidad de José no tener que hacer oficios, no tener que trabajar. Él podía satisfacer a su ama y disfrutar de ese privilegio. Muchas personas he oído y me han preguntado de situaciones y dicen que fue una oportunidad que Dios le puso. Dios no pone ninguna oportunidad en la que usted tenga que violar sus mandamientos. Dios no da ninguna oportunidad en la que tú
tengas que desobedecerlo para acceder a esa oportunidad. Esa no es Dios que te está dando esa oportunidad. Entonces, como no es Dios que te está dando esa oportunidad, averigua quién es. Pero nada más hay dos opciones y yo te estoy diciendo que hay una que no es. Hay personas que hacen lo ilegal y le piden a Dios que los bendiga, que los cuide, que les permita hacerlo, que le prospere su negocio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas correctas. El único momento en el que nosotros no podemos obedecer las leyes de nuestros países es cuando estén en contra de la ley suprema, de la ley de Dios. Pero mientras no sea así, nosotros tenemos que obedecer. Entonces, esto que le está pasando a José no es la oportunidad de salir de ser esclavo, no es la oportunidad del vivir mejor, es una tentación, es una prueba que le están poniendo. Y esta prueba le puede costar la cabeza, porque como vimos, él salió corriendo y la mujer se inventó que pasó todo lo contrario. Que fue José que intentó forzarla. Potifar no le creyó, pero por guardar las apariencias lo mandó a la cárcel. De repente vemos que José hizo lo correcto, lo que mandaba, lo que Dios quería y cayó preso por eso. Yo no sé si en este momento te estoy hablando a ti que al hacer lo correcto fuiste despedido de tu trabajo. Yo no sé si te estoy hablando a ti que al hacer lo correcto, no sé si te estoy hablando a ti que al hacer lo correcto, las cosas te salieron mal. La historia de José es para ti. Dios da una puerta de emergencia para la situación en la que estemos. Dios no te va a dejar en esa cárcel. Dios no te va a dejar caído. Dios no te va a dejar sin trabajo. Dios no te va a dejar enfermo. Dios está dándote un examencito para que tú pases de nivel. Segunda de Corintios 12:9 dice un texto con el que queremos terminar el día de hoy. El apóstol Pablo sufría algo en su cuerpo. Él dice que pidió 3 veces a Dios para que lo liberara de esto. El Señor le dijo un versículo, wow, una cosa hermosa. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor me está mandando a decirte hoy, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, tenemos concupiscencia, nuestra naturaleza no ayuda, pero Dios está de nuestro lado. Dios es fiel y lo que te pasa, Él lo sabe. Está bajo su control, está bajo su dominio y lo que Él permite, tú lo puedes vencer. En el nombre de Jesús, eres un vencedor, eres una vencedora. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por las pruebas que nos permites, porque nos estás dando examencitos para pasarnos de nivel.
Señor, te damos gracias porque todo lo que permites nosotros lo podemos vencer. Gracias por las salidas de emergencia, Señor. Hay personas ahora mismo sin trabajo, Señor. Dale ideas, dale gracia, dale fuerza y ayúdalos a vencer, Señor. Los que están enfermos, Señor, los ponemos en tus manos para que tú pases tu sanidad, pero no solamente por su cuerpo, sino también que su alma sea sana en tu nombre, Señor. Gracias por oírnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.